Con la dama. Hoy se inicia el plan de regularización. Se ha creado mucha expectativa en torno a esto. Yo pienso que efectivamente, como se ha dicho, es el principio, o debería ser el principio del fin de una situación que por mucho tiempo nos viene afectando a los dominicanos, con el ingreso masivo de diferentes nacionalidades, pero fundamentalmente de haitianos. Nosotros quisiéramos una valoración suya, en su condición de experta en la materia, de este plan, tal como lo ha presentado el Ministerio de Interior y Policía. Si usted cree que ahí está, eso pudiera recoger efectivamente un programa, valga la redundancia, efectivo de control y de regularización de nacionales haitianos en el país, por favor. Bien, muchas gracias en primer lugar. Muy buenos días a todos ustedes y a todos los amigos que nos escuchan en el día de hoy y que también nos ven a través de este Canal 4. Sí, este plan, que sería bueno hacer ya un recuento, porque como hoy precisamente inicia la ejecución del mismo, se surge con la Ley de Migración, que es la que ordena la creación del plan, de este plan que tengo aquí. Eso más tarde viene y se confirma con la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, que por segunda vez ordena la creación de este plan. ¿Y esto para qué? Sencillamente para dotar de una documentación legal a todos aquellos extranjeros que después de la Ley de Migración y de la sentencia 168 quedaron en una situación de irregularidad en la República Dominicana. Este plan está basado principalmente en algunos criterios que señala la Ley de Migración, como por ejemplo el vínculo con la República Dominicana, el tiempo de erradicación del extranjero y las condiciones laborales y socioeconómicas del mismo. Precisamente el año pasado, el presidente Danilo Medina promulgó el decreto 327 sobre el Plan Nacional de Regularización, que es este que tengo aquí, y hoy justamente se inicia la ejecución de dicho plan. Sería bueno poder decirle a las personas quiénes pueden acogerse a este plan antes de cualquier otra cosa, sí. Quiénes pueden acogerse para que las personas sepan quiénes tienen derecho a esto. Y básicamente son dos categorías de personas. En primer lugar, quienes entraron a la República Dominicana en una situación de ilegalidad o irregularidad migratoria y han permanecido en el territorio nacional de esa forma. Y por otro lado también quienes entraron legalmente, pero que se dieron el tiempo por el que fueron permitidos a estar en la República Dominicana. O sea, usted fue autorizado para estar 1 año, usted pasó, ya tiene 2 años aquí, se quedó. Entonces ya su condición pasó a ser ilegal. Por igual, cuando una persona entró por una actividad determinada y violentó ese permiso, haciendo otra cosa para lo que fue autorizado a entrar al país. Un ejemplo claro, si usted vino a estudiar, culminó sus estudios, se quedó trabajando, ya usted pasa a ser, ya su condición pasa a ser irregular, porque para eso no fue que usted fue autorizado a entrar a la República Dominicana. Entonces, lo más importante de este plan, para mí no son los criterios, ni tampoco quiénes van a ser regularizados, sino lo más importante es tener en cuenta, y sería muy bueno que las autoridades al momento de ejecutar este plan pudieran ver y pudieran estudiar cada caso de manera particular de qué papel le va a corresponder a cada extranjero. Por ejemplo, ¿y por qué digo esto? De la importancia y de la prudencia que tienen que tener las autoridades al momento de ejecutar el plan. Si, por decir una cifra cualquiera, si se regularizan 2 millones de extranjeros y a todos se le da una residencia, conforme a la ley actual de naturalización, el procedimiento ordinario de naturalización de la ley 1683 del año 1948, todas esas personas que se regularicen podrán 2 años después, si se regularizan con una residencia, 2 años después, podrán tener la nacionalidad dominicana a través del proceso de naturalización ordinaria. Es por eso que hay que ser muy cuidadoso a la hora de regularizar, porque si regularizamos a todo el mundo con residencia, 2 años más tarde podríamos tener 2 millones de nuevos dominicanos. Pero eso es muy peligroso. Sí, absolutamente. De manera que no a todo el mundo se le puede dar una residencia. No es verdad que una persona que entró a la República Dominicana en el año 1970 se le va a dar el mismo documento que a una persona que entró en el año 2000. De manera o ahora, exactamente, porque el plan inclusive abarca hasta el año 2011, que para mí esa es una de las, hablando ya de la valoración que usted me preguntaba, ese es uno de los problemas del plan,
¿por qué extenderlo? Sí, de las debilidades, claro. ¿Por qué extenderlo hasta el año 2011 cuando tenemos una ley de migración del año 2004? O sea, como que le pasamos por encima a la ley de migración. A la propia ley. Y tenemos también una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del año 2005 que aclaraba cualquier duda que pudiera tener el Estado Dominicano acerca del concepto de transitoriedad. De manera que, como mucho, debió de tomarse como referencia el 2005 y no extender el plazo de regularización hasta el año 2011. 6 años más. Exacto, 6 años más. Algo más, exacto, fue un plazo demasiado amplio. Y peligroso. Para mí, otra debilidad del plan es en cuanto a la documentación requerida para los extranjeros que pretenden regularizarse. ¿Y por qué digo esto? Porque cualquier extranjero que desee regularizarse, según las condiciones que le dije al principio, puede hacerlo hasta con documentos vencidos. O sea, esto es prácticamente una barbaridad y peor aún, sin tener documentos puede tener acceso a la regularización con la simple captura de sus datos biométricos. O sea, que usted puede presentarse a la autoridad competente, digamos en este caso, que es bueno también para que la gente no esté tan desubicada en esto. El Ministerio de Interior y Policía es el que es el principal en la ejecución de este plan. La Dirección General de Migración queda en un segundo plano, básicamente, porque sus funciones están supeditadas a la del Ministerio. Claro. Y simplemente va a hacer recomendaciones de quiénes podrían regularizarse y después que el Ministerio diga quiénes son los que se van a regularizar, Migración será quien va a otorgar la documentación a esas personas. También, ¿qué podría decirles? Que hay un asunto, si no me engaño, en el artículo 37 del plan, que establece que durante el periodo de ejecución no podrán ser deportados extranjeros de la República Dominicana. Esto para mí es como un premio, básicamente, a las personas que están de manera ilegal en el país. Que se nieguen a iniciar el registro. Exacto. Que tienen de plazo 6 meses. Eso que se nieguen a hacer registro sí 6 puede meses. ser sacado. Y lo que son Exacto. también Sí puede ser entrar, sacado, sí o puede. entrando, Porque, mire qué pasa con esto. Si Y los que son arrestados tratando de entrar de manera irregular, eso claro, pueden ser deportados. yo entiendo que si esa persona ya entraron al Plan Nacional de Regularización y le fue rechazada su solicitud, ¿por qué tenemos que darle un plazo de 18 meses en el territorio nacional? No deben ir. ¿Para que se acomoden para qué? Entonces, esa persona inmediatamente deberían de ser puestas en manos de la Dirección General de Migración para que se regularice. Pero para que usted vea y para que usted también, don Mario, sepa que en este país no solamente con este plan se ha intentado extender el periodo de permanencia y evitar la deportación de extranjeros ilegales. Y esto se lo digo porque hay sectores, inclusive jueces del país, que pretenden alargar este periodo y poner, digamos, piedras en el camino del papel de la Dirección General de Migración. ¿Y por qué? La Dirección General de Migración es, nos guste o no, la autoridad encargada de controlar la entrada, permanencia y salida de extranjeros del territorio nacional. En todas partes del mundo. En todas partes. La ley en el artículo 6 y el reglamento en el artículo 5. Y de ahí, si nosotros vemos, si la Dirección General de Migración detiene, por ejemplo, 1, 2, 3 extranjeros en condición de irregularidad y en ese proceso de detención, de investigación y de deportación pueden pasar obviamente 48 horas, sobre todo cuando se trata de extranjeros que no son del vecino país, que por razones obvias puede ser mucho más fácil la deportación por el asunto de la cercanía. Pero cuando se trata de extranjeros procedentes de países lejanos, ellos se buscan un abogado astuto, por no decir otra cosa, que somete una acción de habeas corpus y el juez falla a favor de que ese extranjero ilegal que fue detenido por transitar de manera ilegal en la República Dominicana vuelva a las calles. Entonces yo me pregunto... Invocando que la detención es irregular. Exacto, y invocando el artículo 71 de la Constitución Dominicana de la acción de habeas corpus. Y yo digo, ¿será que los jueces inmediatamente ven acción de habeas corpus y violación al derecho de la libertad, entienden que esa persona debe de ir a la calle
y debe transitar libremente. Entonces yo me pregunto, nosotros somos signatarios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que dice que todo extranjero tiene derecho a la libertad de tránsito de conformidad con las leyes del Estado receptor, o sea, de nuestro Estado. Y una de esas leyes es precisamente la ley de migración. Si no cumple con esto, ¿cómo puede tener libertad de tránsito como cualquiera de nosotros? Y antes de darle la palabra a don Mario, quiero leer el artículo 71, brevemente, de la Constitución, para que ustedes vean en qué es que se amparan los abogados, esos abogados brillantes de aquí, para decir que... Brillantes entre comillas, Exacto, entre comillas, para decir que esos extranjeros merecen la libertad de tránsito en el país, aún siendo ilegales, aún no portando documentos. Y compañía. Dice el artículo sobre la acción de habeas corpus de la Constitución: toda persona privada de su libertad o amenazada de serlo de manera ilegal, arbitraria o irrazonable tiene derecho a una acción de habeas corpus ante un juez o tribunal competente. Y ustedes me dirán, y cada quien en sus hogares pueden analizar, si una persona que es detenida por transitar ilegalmente en la República Dominicana por la autoridad competente y conforme al procedimiento establecido en la ley, ha sido detenida de manera ilegal, arbitraria o irrazonable. Violador de la ley. Exacto, a una persona que en sí es el que está violentando la ley. De manera que, y una cosa, nuestra ley de migración no establece un plazo para este tipo de detenciones, porque esto es de carácter administrativo. Y para que ustedes vean que esto no es algo antojadizo de la ley de migración dominicana, yo puedo hacer una investigación muy a fondo en cuanto a derecho comparado de las legislaciones de América Latina y de Europa, de qué contemplan en cuanto a la detención en asuntos migratorios, y ninguna establece un plazo específico en América Latina. Dejan el plazo abierto para que la detención se efectúe y la posterior deportación se haga en el tiempo que migración entienda. En el año 2008, la Unión Europea en su conjunto adoptó la Directiva de Retorno número 115, que establece que el plazo de detención es de 6 meses, prorrogable por 12 meses más, es decir, hasta un total de 18 meses. De manera que es un periodo prudente para que migración depure quiénes son los que realmente merecen ser deportados y quiénes podrían ser regularizados. Entonces, ustedes me dirán si los jueces están atentando o no en contra del mismo trabajo que la ley y la Constitución han otorgado a las autoridades del país para el control de la legalidad en la República Dominicana. De manera que quiero pedir a los jueces que por favor piensen 2 veces antes de fallar en asuntos migratorios. Muy bien, excelente. Te ha planteado un asunto de mucha importancia y además muy oportuno, porque nuestro segundo invitado de hoy, don Mario Bonetti, había advertido con mucho tiempo antelación, hace años, que en los Estados Unidos y el gobierno haitiano habían diseñado una estrategia para una fusión de facto entre una sociedad y otra, en el entendido de que los dominicanos eran la respuesta fácil a la problemática que le presenta el pueblo haitiano sin ningún futuro, un estado fallido, que amenaza a arribar a sus costas y a sus posesiones de ultramar como Puerto Rico. Don Mario, lo que nos ha dicho Laura es realmente alarmante. Muy alarmante para lo que apreciamos este país y creemos en la República. Y quiero decirle 2 cosas antes de comenzar. Con respecto a lo que el señor Delance dijo, leyendo el Nouvelliste y lo que dice la señora Mariñez, eso no son accidentes, eso responde a una concepción que podemos llamar fusionista y que no les gusta a ciertas personas, pero eso es lo que dijo el presidente Balaguer, que había un plan preconcebido por los Estados Unidos y sus aliados y el gobierno haitiano, se está viendo ahora y vemos que no era propaganda de Balaguer. Yo felicito a la señora Mariñez porque ella nos educa, nos informa y nos alerta, y también a la población que se interesa por el país, porque hay cosas técnicas que ella reveló que nosotros no podemos entender, ¿verdad? Entonces ella nos alimenta con estas informaciones para nosotros elaborarlas y seguir difundiéndolas y pidiendo que si tenemos un enemigo interno, pues nos unamos. Claro. Los que creemos en este país, que lo queremos conservar como le heredamos de nuestros antepasados. Yo también digo como ella, yo agradezco que me den esta oportunidad para decir lo siguiente. Yo vengo ya desde se promulgó la sentencia
tratando de advertirle a la población consciente de que el aspecto legal que se ha tratado, el de la sentencia, de las leyes, eso es muy importante, don Percio, don Pedro, señor de Lanza. Eso es muy importante, que conozcamos las leyes, que conozcamos las diferentes manifestaciones de la sentencia, pero que por debajo se nos está colando algo del cual no nos damos mucha cuenta y que pocos, por lo menos pocos, estamos yendo a los medios para advertir esto, y es en la parte política con la cual se quiere de facto crear una unión, no de jure. No que se unen los dos congresos y dice ahora hay un solo país. Eso nunca será posible porque aquí ahí va a haber mucha resistencia. El plan norteamericano y del gobierno haitiano con apoyo francés y canadiense es que se conforme una situación que sea irreversible. Y entonces yo decía, pongamos atención a la parte política. ¿En qué consiste eso? Y yo lo voy a hacer brevemente. El señor de Lance leyó, y yo lo traigo aquí, lo iba a leer también, una crónica del diario Le Noveliste, donde dice que, ya ustedes lo oyeron, que el Estado haitiano, me equivoco, no hay Estado en Haití. Haití es una sociedad tribal, no es un Estado. Una cosa diferente. Hay un gobierno en Haití que es diferente. Una comunidad, los africanos en la parte subsahariana tienen gobiernos, pero no tienen estados, que es muy diferente. Un estado es una organización política que tiene por lo menos la capacidad de darle documentos de identidad, por lo menos a sus miembros, y que tiene el control militar de la población, ¿verdad? Pues, y de las etnias.